Les vamos a contar enseguida qué investigación interna hay, porque ya les hemos dicho que aquí hay cloacas y juego sucio, sí, de agentes de la UCO. Y les vamos a hablar de lo que es la UCO patriótica. Hay novedades en todo esto porque hay investigación interna. Las propias cloacas denunciadas por la propia Guardia Civil. Agentes de la Guardia Civil que trabajan con fines políticos, con fines económicos y con complicidades con la mafia del diésel, con la mafia de hidrocarburos. Pedro Gómez, tribunales. Sí, porque hemos accedido a ese informe de asuntos internos que presentó la Guardia Civil ante el juzgado de la Audiencia Nacional, en el que explicaban que una vez se estaba llevando a cabo esa investigación sobre la trama de hidrocarburos, se detectó que al menos 2 guardias civiles que estaban involucrados en esa investigación tenían contacto con empresarios que estaban siendo investigados y que les pudieron trasladar información de cómo iban las pesquisas. Estos guardias civiles además daban cuenta al capitán Bonilla, que actualmente se encuentra trabajando para la Comunidad de Madrid de Ayuso. Les vamos a contar eso y les vamos a mostrar esto. Este es el auto de la propia Guardia Civil denunciando a guardias civiles corruptos, quienes compran y venden información y favores a favor de la trama de hidrocarburos y a favor de simpatías políticas. Uno de ellos es uno de los hombres fichado por Isabel Díaz Ayuso. Chema Garrido, director del Plural, lo que tenemos aquí es una mafia dentro de la UCO. Hay supuestas actividades delictivas aquí, ¿no? Supuestas actividades y muchas filtraciones que tendrían una clara intencionalidad política para dañar al gobierno, filtraciones por las que se estarían utilizando técnicas incluso de contravigilancia, y todo esto no solo sería un agente, sino varios agentes, tal y como queda recogido en una denuncia a la que hemos tenido acceso. Les vamos a contar las novedades enseguida, les vamos a mostrar los documentos enseguida. Esto es lo que hay ahora mismo. Hay agentes trabajando dentro de la Guardia Civil y denunciados por la propia Guardia Civil. Déjenme que les mostremos esto, porque insisto, lo que estamos viendo viene de algunas mafias, desde luego. La conexión con mafia política, esta todavía está por demostrar. Pero que ha habido cloacas, policía patriótica, en este país ya está en tribunales. Y que ha habido elementos de la UCO, insisto, no la UCO, insisto, no la Guardia Civil, pero algunos agentes de la UCO, señalados por la propia UCO como UCO patriótica, como UCO corrupta, es y está tan probado como esto. Esto que les estamos mostrando son las denuncias de asuntos internos. Estos documentos son documentos que dicen dentro de la Guardia Civil hay quien vende y compra favores políticos y hay quien está asociado con mafias como la del diésel. Déjenme que les enseñemos cuál es la mecánica y qué es lo que se denuncia de esta UCO patriótica. Porque lo que hay ahora mismo es esta denuncia, que 2 altos cargos de la Guardia Civil han comprado y vendido, se han asociado con la mafia del diésel. Esto es literalmente lo que dice la denuncia de asuntos internos. Insisto, es Guardia Civil denunciando a guardias civiles. Esta es la UCO denunciando a algunos agentes corruptos. Y lo que dice es que se ha infiltrado una organización criminal implantada en el sector de hidrocarburos que ha captado a guardias civiles y que esos guardias civiles compran y venden favores económicos y favores políticos. Dicen esto, que a un oficial de la Guardia Civil perteneciente al grupo de blanqueo de la UCO se le ha transmitido 1 o varias veces detalles de la investigación. Es más, lo que hace es una cronología extraordinaria la Guardia Civil y dice, aquí comienzan las conversaciones con un agente de la Guardia Civil al que los corruptos van a colocar a su mujer. Y esas conversaciones continúan hasta que es colocada en una empresa que se llama Glasgow. Y después él le da el chivatazo a esa misma empresa, ojo, os están investigando. Esta es la trama de lo que hay. Económico. El informe de la Guardia Civil acaba así, sello y firma del capitán diciendo tenemos agentes corruptos que están comprando favores económicos a mafias del diésel y favores políticos, porque lo que dice es que algunos de ellos están jugando y vendiendo esto, vendiendo a su antojo
criterios personales tanto la información de las investigaciones de la Guardia Civil como sucesivos procedimientos que lograrán incoar. Lo que dices, están cargando políticamente las investigaciones de la Guardia Civil. De nuevo, esto es Guardia Civil denunciando a guardias civiles. Pedro Gómez, esto está en tribunales ya, esto está judicializado ya y lo que hay es una sospecha, Pedro, de que aquí hay una UCO patriótica, de que hay agentes corruptos comprando y vendiendo favores, ¿no? Esa denuncia que elaboró la Oficina de Asuntos Internos de la Guardia Civil está aquí en los juzgados de la Audiencia Nacional, en concreto en el juzgado número 5, en el que se instruye esa macrodemanda y esa investigación sobre la trama de hidrocarburos por parte de Santiago Pedraz. Información y contrainformación que prestaban algunos miembros de la UCO a empresas o a personas que estaban vinculadas a empresas que estaban siendo investigadas. A raíz de esa investigación en la que detectan que hay algunos miembros de la propia UCO que tienen contactos con las personas investigadas, se detiene a alguno de esos miembros y a raíz de la investigación que se hace de los mensajes que contienen en sus móviles es cuando detectan que se les está facilitando información sobre cómo va la investigación y las diligencias que se están llevando a cabo, cómo advierten de que algunas empresas las están investigando, incluso que va a haber detenidos, y a cambio, a favor, les conceden en este caso que la exmujer del capitán Bonilla, que ahora mismo pertenece al gobierno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, la contraten en una de esas empresas que estaba siendo investigada. Aquí, Chema Garrido, hay dos problemas. Tenemos una UCO patriótica, se dice que empieza a trabajar en algunas investigaciones sin mandato judicial. Se supone que la UCO es policía judicial, solo puede seguir un mandato de un juez. Y dos, empieza a trabajar en algunas causas en 2021. Eso es. Cuando las investigaciones empiezan judicialmente 4 años más tarde. Empiezan a trabajar en 2021 cuando le dicen al capitán Bonilla, hoy alto cargo de Ayuso, creemos que hemos visto algo que puede hacer caer al gobierno. Y entonces, ese chat es brutal, ¿no? Pasan de estar totalmente desesperados, ¿no? Es de capitán diciendo, en España no se sabe votar, estamos fatal, a coger y a empezar investigaciones sin mandato judicial y utilizando, según dicen y denuncian guardias civiles, técnicas que no están avaladas, es decir, contravigilancia, investigaciones, utilizando todo, el todo vale. El todo vale que diría Chema, José María Aznar. Vosotros publicáis hoy algunos de los párrafos porque insisto, aquí se compran y venden favores económicos a la mafia del diésel. Total. Y se compran y venden favores políticos. Sí. ¿Qué es exactamente lo que se hace? Bueno, por ejemplo, se obtiene información y supuestamente esa información se le da a partidos políticos para perjudicar al gobierno sin mandato judicial y sin que ni siquiera lo sepa la cúpula de la Guardia Civil. Es decir, estos agentes estarían actuando al margen como una unidad propia en beneficio del Partido Popular y con el único objetivo, es que no lo digo yo, Alberto, es que no lo digo yo, esto lo dicen los propios guardias civiles, que dicen que hay un grupo de agentes con nombres y apellidos, que utilizan una serie de técnicas de contravigilancia, que espían, que vigilan y que esa información se la pasan a partidos políticos para dañar al gobierno. Y vamos a seguir con otro capítulo de esas filtraciones a la que acabamos de aludir, y es que Radio Televisión Española ha tenido acceso a mensajes entre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, actual gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, y su confidente, el empresario José Luis Caramés, imputado en la trama por el fraude de los hidrocarburos. En los mensajes hablan de empezar a sacar informaciones contra el Partido Socialista sobre Koldo García, al que señalan, por ejemplo, como mano derecha de los que trincan. Esto es una expresión literal. En otro mensaje se refieren a los rojomorados, es decir, a los partidos del gobierno de coalición. Mateo, vamos a poner un poquitito en contexto estas conversaciones. ¿Quién es Bonilla? Juan Vicente Bonilla es el jefe de Fuentes Humanas, era el jefe de Fuentes Humanas de la UCO, pero en concreto del departamento adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, era el responsable de interceptar confidentes, colaboradores, reunir las pruebas que ellos le contaban, etcétera, y ponerlo a disposición de los investigadores. Él está en este departamento hasta el año 2023, es el que lleva la primera información a través de este coincidente que has mencionado sobre, las andanzas de Koldo García, y en el año 2023 deja su puesto de trabajo para irse a la Comunidad de Madrid como director de Seguridad Corporativa del área de Sanidad, con un sueldo público, y donde sigue aún hoy
casi 2 años después en ese puesto, porque creo que el puesto, digamos que el cargo lo ostenta en otoño de 2023. Marta. Bueno, Pues vamos a ponerle el marco también a todos estos mensajes, porque los mensajes sin marco no sirven para nada, vengan de donde vengan. Y poniéndole el marco, lo que hay que preguntarse es si Bonilla, que está contratado por la Comunidad de Madrid, si Bonilla en algún momento realizó algún tipo de investigación extrajudicial, es decir, por su cuenta, no con el mandato de un juez. Bueno, antes de nada, estos mensajes están en un sumario judicial en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos. Son mensajes... De nuevo. Es un informe de 2.000 páginas, que está en un sumario de trama de hidrocarburos, de nuevo, en la Audiencia Nacional, y que enlaza con la operación Drake que hemos estado hablando, que no se ha podido juzgar porque la persona, el principal acusado, está en Dubái. Bien, efectivamente estos mensajes están ahí, y a la pregunta que hace Silvia, asuntos internos de la Guardia Civil, en esta causa en concreto se llama Operación Larraondo, también una trama de IVA por una causa de hidrocarburos. Asuntos internos de la Guardia Civil tiene abiertas diligencias, una pieza secreta en concreto se abrió en ese juzgado para investigar este tipo de situaciones a las que te estás refiriendo. Esa investigación sigue su curso, sigue en marcha. Es decir, no sabemos Bonilla, cómo, efectivamente, a quién habría investigado por su cuenta y no por orden de un juez. Efectivamente. Incluso hay implicaciones de la mujer de este antiguo agente de la Guardia Civil, ahora en la Administración Regional de Madrid, porque también trabajó para una empresa de hidrocarburos que está siendo investigada en la Audiencia Nacional. Esta información yo la he leído, son informes de asuntos internos que están ahí, la Fiscalía también ha preguntado por ello, y esto sigue su curso como una ramificación de la trama de hidrocarburos de una de las 6 piezas que hay abiertas en la Audiencia Nacional. Otra cuestión, Leire Díez, militante del Partido Socialista, a la que el partido le ha abierto un expediente. Quería buscar trapos sucios, según hemos visto en ese vídeo, sobre Balas, sobre el teniente coronel Balas de la UCO. El teniente coronel Balas de la UCO y Bonilla, que ahora mismo está contratado por la Comunidad de Madrid, ¿están relacionados de alguna manera? Efectivamente, el teniente coronel Antonio Balas Dávila fue el jefe de Bonilla, incluso superior orgánico como rango, teniente coronel. Bonilla era capitán, con lo cual tenía, digamos, no solo desde el punto de vista del departamento era su superior, Antonio Balas, sino también, era el que, en teoría, supervisaba, controlaba ese departamento de fuentes humanas al cual pertenecía Bonilla dentro de la UCO, y todas las investigaciones económicas que surgieron con la información que Bonilla entregaba a los investigadores, porque creo que tengáis en cuenta que un departamento de fuentes humanas, de captación de confidentes, reúne una serie de información que pone a disposición de sus compañeros para investigar este procedimiento del que hemos hablado u otros, como el caso Koldo, que se origina ahí, en ese punto. ¿Ven cómo las filtraciones y los mensajes no sirven de nada sin contexto? Esto sigue pasando. Yo soy alérgica, y lo tienen que saber ustedes, soy alérgica a publicar filtraciones ajenas. Porque es que, claro, nosotros no tenemos el control. Es decir, no sabemos si nos están enseñando una parte, si nos lo están enseñando todo y tal. Pero también tienen ustedes que tener en cuenta que la información tiene distinta calidad. Una cuestión es una información que sale de un sumario, como es esta, de Radio Televisión Española, y otra es una filtración a saber con qué intereses, que no está en ningún sumario y que no está judicializada. Pero los periodistas siempre la revisamos, ¿no? Pero ustedes tienen que saber la naturaleza de la información con la que se están encontrando. La información de este capitán de la UCO diciendo, entre otras lindezas, literalmente creo que es, matar a esa gente que nos mata de aburrimiento, que son los rojomorados, el gobierno de coalición, literalmente, esto está en un sumario judicial. Un informe. El que ha accedido al sumario judicial, enhorabuena, por supuestísimo. Pero esto es una información que está judicializada. Efectivamente. Las otras no. Es decir, para que ustedes también se hagan un poquito cargo de la calidad de la información que se van a encontrar enfrente. Esto es muy importante para el mundo. Y que aquí hay delito y en los que es precisamente quien conoce el sumario. Esta información que está sacando hoy Radio Televisión Española lo que muestra es que hay agentes dentro de la UCO que apuestan por aniquilar, agentes armados, por supuesto, apuestan por aniquilar a miembros de un gobierno. Claro. A ver, efectivamente, una cosa es el contenido de lo que hablan entre ellos, que puede tener una connotación política, y yo te hablo de la judicial. La judicial es que hay una pieza separada, secreta, abierta en una causa de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, en la que asuntos internos, que es la unidad responsable de investigar a sus propios compañeros cuando hay actitudes irregulares, están tratando de esclarecer
hasta dónde llegaba bueno, el trato que tenía, por ejemplo, este capitán con su confidente y muchos más, porque hay al menos 3 guardias civiles en una sola causa implicados de diferentes unidades de información, de la UCO también, implicados por presuntamente tener, digamos, vínculos con personas de esta trama en concreto de hidrocarburos que se llama Operación Larraondo, que está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que se lleva instruyendo algunos años. Con lo cual, hay derivada por abajo donde, efectivamente, cuando yo hablaba al principio del programa de la capacidad que tenía para corromper esas tramas de hidrocarburos, pues es que lo estamos viendo. Han permeado en las fuerzas y cuerpos de seguridad hasta crear pues esta situación tan incómoda como que subordinados de Antonio Balas tengan, bueno, estén siendo investigados pues por lo que os estoy comentando. Otra cosa, en algún momento miembros de la UCO han denunciado el comportamiento de compañeros de la UCO motivado por cuestiones políticas. No tanto cuestiones políticas, porque no hemos llegado a ese punto aún, pero sí por cuestiones procedimentales, que es a mí lo que me interesa. Es decir, por investigar sin una orden judicial. Por la forma de trabajar, Eso, y aquí ya voy a anticipar una información, la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, hace escasos días ha ordenado al juez Pedraz, por esta causa de las que os estoy hablando, admitir a trámite un incidente para investigar presuntas irregularidades en investigaciones de la UCO. O sea, un incidente de nulidad. Puede quedar en nada o no. En la mesa de Pedraz, del juez Pedraz, está ahora mismo este asunto. Puede ser un incidente que lo admitan parcialmente, totalmente, que afecte al sumario o que no afecte. Pero la Sala le ha obligado a Pedraz a tramitar este incidente de nulidad, que afecta, como digo, a la forma de proceder que tienen los agentes de la UCO en esta causa. Es que de la UCO, en la que dices del contenido de la información. Claro, claro. Sí, está en un sumario. Sí, pero has dicho, no tenemos todo el control porque no sabemos quién lo puede... De las filtraciones de medios de comunicación ajenos. De los demás. Claro, yo las filtraciones de los medios de comunicación ajenos, señoras y señores, pero el control... de las que yo no conozco nada, pero ya me han informado que lo que han publicado es parcial, pues hombre, yo esperaría, como es el caso de esa conversación en ese despacho de abogados, pues yo esperaría sinceramente a tener la conversación completa y a conocerla, porque dicen que hay 53 minutos que nos han troceado a saber con qué interés, pero es que ya nos han dicho que hay más, Mateo, sabemos que hay 2 horas. Hay 2 horas y se estaría buscando un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en esa... Claro. Un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, el mismo acuerdo que busca o que ha encontrado Víctor de Aldama y que le permitió salir de prisión y encender el ventilador hasta el día de hoy. Vamos a poner todo en contexto. Por cierto, el mismo abogado de Víctor Aldama es el de Alejandro Hamlin, el que bueno, aparece en esa conversación desde Dubái. Así que 2 empresarios, 2 tramas de hidrocarburos, un mismo abogado, se enciende el ventilador y ya en el primer caso de Aldama en el que se encendió el ventilador, bueno, es que lo sacaron hasta de la cárcel, que estaba en prisión preventiva. Mira, yo hablando con los compañeros... Pero luego ustedes busquen similitudes, nosotros no. Nos sorprende muchísimo porque... cuando tú alcanzas un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, un pacto de colaboración, la Fiscalía siempre dijo desde el minuto 1 a la anticorrupción que por delante el dinero. ¿Dónde está el dinero? Dígame las sociedades, dígame dónde están, en qué lugar, estas son las cuentas. Presuntamente Víctor de Aldama tiene 70 millones de euros escondidos en el extranjero, no sabemos absolutamente nada a día de hoy, pero este señor está excarcelado, está fuera de prisión y... está llevando a cabo estrategias porque lo que ha pasado en esta reunión, recordar que lo dijo en otro programa de televisión en febrero, identificando ya a estas personas que aparecían en esta reunión. O sea, en febrero él mismo, él ya identificaba, adelantaba lo que iba a pasar en esta reunión.